El día de hoy vamos a tratar las leyes de los gases una por una y sus relaciones individuales, es decir, qué variables tratan cada una de estas leyes y por qué al complementarlas obtenemos la ecuación general de gases ideales. Comenzaremos con la ley de Boyle-Mariotte o la primera ley de gases ideales. Esta ley relaciona la presión y el volumen de un gas con su temperatura, de modo que si ésta es constante pueden determinarse las demás. Es decir, cuando la temperatura es constante, no varía, la podemos nombrar K. Es una constante. Entonces, las relaciones de presión y volumen van a estar dadas por esta fórmula o expresión matemática. P por V es igual a P por V, es decir, la presión inicial a la que es sometido el gas multiplicado el volumen inicial van a ser igual a la presión final multiplicado el volumen final. Es decir, nosotros acá vamos a tener una expresión mediante la ley de Boyle-Mariotte que relaciona la presión y el volumen de un gas en condiciones de temperatura normales, es decir, o no normales, constantes en realidad. No va a cambiar la temperatura, pero sí va a variar tanto la presión como el volumen. Veamos el siguiente ejemplo. Sometemos 10 litros de un gas desconocido, no importa qué gas es, que inicialmente se encuentra a una presión de 3 atmósferas a un cambio brusco disminuyendo su presión a 0,5 atmósferas. ¿Qué volumen ocupará el gas? Es decir, nosotros sabemos que la temperatura se mantiene constante, porque el enunciado no me dice que hay un cambio de temperatura, sino que hay un cambio de presión. Sabemos el volumen inicial, porque sabemos que son 10 litros de ese gas. Sabemos la presión inicial. Tres atmósferas. Y sabemos que ese gas disminuye su presión. Es decir, tenemos una presión final a 0,5 atmósferas. Lo que nos pide saber este enunciado es el volumen final. Es decir, ¿qué volumen ocupará este gas si de pasar de ser tener una presión de 3 atmósferas, ahora tiene una presión de 5 atmósferas? ¿Qué volumen ocupará? Para eso utilizamos la expresión matemática correspondiente a la ley de Boyle, donde la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. Nosotros conocemos 3 de estos datos, la presión y el volumen inicial y la presión final. Lo que no sabemos es el volumen final. Por lo tanto, debemos despejar. Esto es nuestra incógnita y la debemos despejar como X. Es decir, volumen final va a ser igual. Esto va a quedar igual. Y esta presión que estaba multiplicando va a pasar dividiendo. De modo que ahora podemos reemplazar y aplicar esta fórmula a los datos que tenemos. El volumen final va a ser igual a la presión inicial
de 3 atmósferas por el volumen inicial dividido la presión final, 0,5 atmósferas. El volumen 2 va a estar dado por. Y antes de continuar con los números, veamos en qué unidades nos corresponden o qué unidades nos corresponden. Atmósferas, se va a ir con atmósferas y me va a quedar la unidad de litros, que es la unidad de volumen. Al realizar esta operación, sabemos que 3 por 10 es 30, 30 dividido 0,5 es lo mismo que hacer 30 dividido 1/2. En ese caso nos va a dar 60 litros. Y este será el volumen que ocupa un gas sometido a menor temperatura. ¿Por qué sometido a menor temperatura nos va a ocupar mayor volumen? Y porque supongamos, presión. Supongamos lo siguiente. Yo tengo un globo al que inflo, ¿no? Tengo un globo y adentro tengo un gas. Este gas, si yo lo aprieto, ¿sí? Intento comprimirlo, voy a lograr que el globo sea más chiquito, ¿sí? Porque le apliqué mucha presión. Entonces se puede comprimir. Ahora, si yo ese gas que está ahí adentro lo suelto, es decir, lo dejo libre, supongamos que lo que hago es abrir el globo, ese gas va a salir. El globo se va a desinflar. Pero el gas no es que desapareció. El gas queda y va a ocupar todo el lugar en donde yo lo descargue. Supongamos que acá tengo un recipiente mucho más grande que el globo. Entonces mis partículas de este gas, que supongamos que es oxígeno, aire, con lo que inflé el globo, o helio, van a ocupar todo el espacio que corresponden a este recipiente. Entonces, si este recipiente tenía un volumen, por ejemplo, de 1 litro, ¿sí? Yo voy a tener que el gas que tengo acá adentro va a ocupar todo este volumen. Todo el volumen del globo inflado, que equivale a 1 litro. Ahora, ¿puedo intentar comprimirlo? Sí, puedo intentar achicarlo. Si yo lo pongo al gas que está dentro del globo en un recipiente más chiquito, lo puedo hacer. Puedo poner la misma cantidad de gas en un recipiente más chiquito. Ahora, si yo suelto ese gas, es decir, si yo abro el globo dentro de otro recipiente y este recipiente tiene el triple de volumen, el gas va a tener el triple de volumen, porque recordemos que dentro de las propiedades de los gases o del estado gaseoso de la materia es que la materia en estado gaseoso ocupa el espacio del recipiente que lo contienen. Las partículas acá tienen mucho espacio entre sí, si la vemos nosotros. Tienen mucho espacio entre sí, entonces se pueden disipar. No es lo mismo que yo quiera comprimir un sólido. Si yo tengo, por ejemplo, la lapicera, yo la quiero comprimir, no puedo. Un elemento líquido tampoco. O sea, voy a ocupar, tengo un recipiente con 5 litros de agua y lo quiero poner en uno de 2, me va a sobrar agua. El agua se va a salir porque hay más cantidad de agua que el recipiente que lo contiene. En cambio, los gases no. Los gases ocupan la cantidad que ocupa
el recipiente, es decir, se van a desparramar dentro de todo el recipiente que los contiene. Y esta es la propiedad que se ve en la ley de Boyle-Mariotte. Cuanto mayor sea la presión, mayor va a ser el volumen. Es decir, si yo tengo una presión y tengo cierto volumen, disminuyo esa presión, voy a aumentar el volumen. Es decir, cuando uno aumenta, el otro disminuye. Si yo tengo un gas en ciertas condiciones y lo que hago es que la presión aumente, ¿sí?, el volumen va a disminuir. En cambio, si la presión disminuye, el volumen va a aumentar. Esto es lo que me dice la ley de Boyle-Mariotte. Y su relación es la de la presión y el volumen. Es decir, vamos a poner mayor presión, menor volumen. Menor presión, mayor volumen. Esta es nuestra relación para la ley de Boyle-Mariotte.